Buenas, en este vídeo vamos a ver de una forma fácil y rápida cómo hacer el punto 2.3 de la práctica, es decir, cómo construir las tablas de frecuencias con R. Si no habéis visto el vídeo anterior de introducción a R, os lo recomiendo porque es corto y explica algunas cosas que en este vídeo voy a dar por supuestas. Voy a empezar por abrir una consola aquí, un terminal, y voy a cambiar el tipo de letra como ya hice anteriormente para que se vea mejor, eso es, y voy a arrancar R. Y ahora, lo primero que tengo que hacer, y lo único que yo voy a tener, el único trabajo que voy a tener que hacer para cada variable, porque para cada variable estadística necesito una tabla de frecuencias, en la práctica, pues el único trabajo que tengo que hacer es definir una variable de R con todos los valores que tenga esa variable. Por ejemplo, si lo que yo he tomado es el número de hermanos, pues defino una variable número de hermanos. Y para darle los valores, como va a tener varios valores, porque el tamaño de la muestra creo que como mínimo era en 30, pues voy a usar la función C y entre paréntesis, separado por comas, voy a poner todos los valores. Para no tener que esperar tanto, tengo aquí un fichero del que voy a copiar y pegar. Y tengo una variable de tipo cuantitativa con números, entre 0 y 4 o entre 0 y 5, no recuerdo bien. Y otra de tipo cualitativa con colores. Voy a coger la de los números, por ejemplo, pero podría coger la otra. Y lo voy a copiar y pegar aquí, como si lo hubiera escrito a mano, separados por comas. Y ya tengo, si ahora escribo número de hermanos, suponiendo que esta variable fuera del número de hermanos, pues aquí tengo todos los valores que he encontrado, que han aparecido como respuestas en la encuesta. Yo creo que tengo menos de 30, ahora veré exactamente cuántos tengo, pero voy a proceder ahora con estos datos a hacer la tabla de frecuencias. Bueno, en la tabla de frecuencias tenemos en primer lugar los valores observados de la variable, que son cuáles son las respuestas que se han obtenido cuando se ha preguntado pues, cuál es el número de hermanos. Aquí el ejemplo que viene es el número de veces que el individuo come pizza a la semana, pero da igual. Y la frecuencia absoluta es cuántas veces ha aparecido cada respuesta. Por ejemplo, este 3, voy a intentar hacer esto un poco más grande, a ver si es mejor, así. Este 3 significa que hay 3 individuos que han respondido 0, es decir, que nunca comen pizza a la semana. Este 5 significa que hay 5 individuos que han respondido que comen pizza una vez a la semana, hay 9 individuos que comen pizza 2 veces a la semana, y así sucesivamente. Parece ser que lo más común es comer pizza 5 días a la semana, que han respondido 21 individuos. Evidentemente, si se suman todas las frecuencias absolutas, si se suma esta columna, pues el resultado es tamaño de la muestra. Si aquí pongo un 90, es porque había 90 personas que han respondido a la encuesta. Pues eso es lo primero que vamos a calcular. Una vez que tenemos los datos, ¿qué tamaño tiene nuestra muestra? Y para eso usamos la función length y le indicamos el nombre de la variable. Y nos dice que es 30. Resulta que nuestra variable número de hermanos tiene justamente 30 datos, que creo que es lo mínimo que debe tener la vuestra. Lo dice en el enunciado de la práctica. Esta variable, como este número me interesa, lo voy a guardar también en una variable. Le voy a llamar tamaño muestra y en él voy a guardar la longitud de la muestra o el tamaño de la muestra. De modo que si le escribo tamaño muestra, me responde 30. Ya tengo almacenado el tamaño de la muestra, que vamos a usar luego para calcular, por ejemplo, la media o para calcular la desviación estándar, etc. Bueno, ¿cómo se calculan las frecuencias absolutas de cada valor? Pues para calcular una tabla con solo estas dos columnas, valores observados y frecuencia absoluta, se utiliza la función table o table. Le pasamos la variable número de hermanos en el que tenemos guardados los datos y esta función table nos hace una tabla con dos filas. La primera son los valores observados, es decir, los valores que se han observado en esta variable, los valores que aparecen son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, y abajo, en la segunda fila, está cuántas veces aparece cada uno, es decir, está la frecuencia absoluta de cada valor. La frecuencia absoluta del 0 es 3, la del 1 es 5, la del 2 es 14, la del 3 es 7 y la del 4 es 1. Es decir, que con estos valores de la segunda fila ya podría rellenar esta primera columna de la frecuencia absoluta. Y aquí pondríamos el tamaño de la muestra, que en nuestro caso es 30. La segunda columna es la frecuencia absoluta acumulada. Si este número 11, por ejemplo, significa que hay 11 personas que han respondido 3, este número 28 significa que hay 28 personas que han respondido 3 o menos, es decir, que han respondido 3 o 2 o 1 o 0. ¿De dónde sale el 28? Pues de sumar este 11 y todos los anteriores.
Es decir, 11 más 9 más 5 más 3. Este 3 sale de sumar solo este 3. Este 8 de sumar el 5 y el 3. Este 17 de sumar el 9, el 5 y el 3. Y así hasta el último valor que sale de sumarlos todos. Por eso da 90. Porque personas que hayan respondido 7 o menos son todas y por eso aparece aquí un 90. ¿Cómo se calcula esta columna de la frecuencia absoluta acumulada con R? Pues con la función cumSum, que significa suma acumulativa. Y le tenemos que pasar la tabla. Y la variable que se llama número de hermanos. Y entonces nos da una tabla muy parecida a la anterior, en la que aparecen los valores observados, pero en la segunda fila, en lugar de aparecer la frecuencia absoluta, aparece la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, estos serían los valores. La frecuencia absoluta acumulada de 0 sería 3, igual que aquí. La del 1 sería 8, que es 3 más 5. La del 2 sería 22, que es 14 más 3 más 5. Y así sucesivamente. Estas serían las frecuencias absolutas acumuladas de cada uno de los valores. Y con esos valores podríamos rellenar esta columna de la tabla de la frecuencia absoluta acumulada. La siguiente es la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues, por ejemplo, para el número 3, si la frecuencia absoluta es 11, pues resulta que han respondido 11 personas. Pero en la frecuencia relativa, en lugar de poner un 11, ponemos que han respondido 11 de 90. Es decir, este 0,122 sale de dividir 11 entre 90. En nuestro caso, para calcular la frecuencia relativa, entonces lo que hay que hacer es dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Pues, como ya sabemos, la tabla de frecuencias absolutas se calcula con la función table o table, número de hermanos, y si lo de aquí a intro, pues me muestra la frecuencia absoluta, igual que antes, y si en lugar de poner las frecuencias absolutas divido por el tamaño de la muestra, que es una variable que definimos antes que vale 30, entonces lo que me muestra son las frecuencias relativas. Sencillamente vuelvo a mostrar todos los valores observados de la variable, del 0 al 4, y debajo de cada uno muestra su frecuencia relativa. Por ejemplo, la frecuencia relativa del 2 es 0,467, y la frecuencia relativa del 3 es 0,233, y la frecuencia relativa del 4 es 0,03, 0,16 y 0,10. ¿De acuerdo? Sencillamente hay que dividir la tabla que muestra las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra. Recordad que el tamaño de la muestra es una variable que yo definí aquí, ¿vale? Como la longitud de la muestra. Igual que he dividido table, la tabla de frecuencias absolutas, entre el tamaño de la muestra, podría haber dividido por 30, que es el tamaño de la muestra, ¿vale? Puedo dividir por 30 o por la variable tamaño muestra que tiene el valor 30. Y evidentemente los resultados son los mismos. Y así es como se calcula la frecuencia relativa de cada valor, dividiendo la tabla de frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Y lo que hace es dividir cada valor entre el tamaño de la muestra y nos da la frecuencia relativa. Si queremos la frecuencia relativa, en tantos por ciento, fijaos que esta columna es exactamente la misma que esta, pero multiplicada por 100. ¿Qué habrá que hacer entonces? Pues hay que hacer exactamente lo mismo que antes, coger la tabla, dividirla por el tamaño de la muestra, y ahora fijaos que lo he puesto todo entre paréntesis, con este paréntesis y con este, porque ahora ¿qué voy a hacer? Pues todo esto multiplicar, estoy dentro de paréntesis un momento, todo esto multiplicarlo por 100, y al final me aparecen pues la misma tabla que antes, pero con cada valor multiplicado por 100, que no es otra cosa que la frecuencia relativa en tanto por ciento. La frecuencia relativa del 1 sería el 16,7%, la del 2 sería el 46,7%, la del 4 el 3,3% y la del 0 el 10% y así sucesivamente. Es decir, solamente multiplicar lo anterior por 100, evidentemente. Y la frecuencia relativa acumulada en tantos por ciento, pues habrá que hacer, igual que antes, habrá que hacer la frecuencia acumulada. Esto nos daba la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, si esto lo divido por el tamaño de la muestra, nos da la frecuencia relativa acumulada. Y si la queremos en tantos por ciento, pues esto lo pongo entre paréntesis, lo multiplico por 100 y me da la frecuencia relativa acumulada en tanto por ciento. Como podéis ver, es sumamente fácil hacerlo con R. Y me gustaría, eso sí, puntualizar un par de cosas. La variable que yo he usado aquí es de tipo cuantitativo, son números. Hay un par de frecuencias que son las acumuladas, que en algunos casos no tienen mucho sentido. Por ejemplo,
Aquí, este número de aquí, este 43, significa que hay 43 personas que cuando le han preguntado cuántas veces come pizza a la semana, ha respondido 4 o menos. Eso ocurre porque en esta encuesta lo que estaba viendo era el número de veces que el individuo come pizza a la semana, pero si se hubiera preguntado, por ejemplo, por el color de ojos, pues no tendría mucho sentido decir que hay 43 individuos que tienen los ojos verdes o menos. ¿Por qué? Pues porque el color de ojos no se puede ordenar, no se puede decir que verde es mayor que azul o que azul es mayor que marrón. Entonces, tenéis que tener en cuenta que si los valores que estáis obteniendo, especialmente pasa con las variables de tipo cualitativo, no se pueden ordenar, entonces no tiene sentido incluir las frecuencias acumuladas, ni la absoluta acumulada, ni la relativa acumulada en tanto por ciento. Y otra cosa que os tengo que decir con R es que igual que yo he hecho esto con los datos del número de hermanos, podría haberlo hecho con otra variable que tengo aquí, que es para el color de ojos. Se ha preguntado el color de ojos, y igual que la variable número de hermanos la he definido poniendo los 30 valores, pues puedo poner color de ojos y definirla con la función C y poner todos los valores que en vez de escribirlos, pues los voy a copiar y pegar porque tardo menos. Solo un par de cosas. Fijaos que cuando los valores no son números, como pasaba en el caso de número de hermanos, sino que son valores cualitativos, es muy importante que son palabras, los escribáis entre comillas. Las comillas pueden ser dobles, como las comillas del 2, que son estas dobles, o pueden ser simples, que son las que usamos, las que están debajo de la interrogación cerrada, que son las que yo he usado aquí. Como podéis ver, aquí uso comillas simples. Cualquiera de las dos sirve, pero todas las palabras, todo lo que no sean números, tiene que ir encerrado entre comillas. Y luego también es muy importante que, por ejemplo, yo aquí he tomado los valores azul, verde, marrón, gris. Bueno, no sé qué colores he tomado, voy a hacer una tabla de frecuencias para verlo. Color de ojos. Los valores son azul, gris, marrón y verde. El marrón aparece 6 veces, el verde 4, el gris 2 y el azul 3. Es muy importante cuando los escribáis que los escribáis siempre exactamente igual. Por ejemplo, si escribes la palabra marrón y en una de las ocurrencias, por ejemplo aquí o aquí, la escribes sin tilde, el programa considerará que marrón con tilde y marrón con tilde y sin tilde son dos respuestas diferentes y te las contará por separado. Entonces es muy importante que la escribáis siempre igual. Que respetéis las tildes en todas, que si lo ponéis con mayúscula pongáis siempre con mayúscula, que si lo ponéis con minúscula pongáis siempre con minúscula, etc. Y eso es todo. Así de sencillo es hacer el punto 2. El punto 2.3, que es hacer las tablas de frecuencias. Y en el próximo vídeo veremos cómo se hace el punto 2.4, que es incluso más sencillo aún. Muchas gracias y mucho ánimo.